¿Cómo están mis amigos? Para hoy les tengo el capítulo 5 del libro de Malvino, Circuitos con diodos. Este es un capítulo muy interesante porque analiza las diferentes opciones que tenemos de construir circuitos de aplicación con los diodos. Y el primero que nos presenta es el rectificador de media onda. Sabemos ya que el voltaje RMS que sale es igual al voltaje pico sobre raíz de 2. El circuito es el que presentamos aquí, simplemente es la corriente alterna de entrada se rectifica, se pone una carga, el voltaje de entrada es la onda seno completa, pero el voltaje de salida es solamente el semiciclo positivo. En una primera aproximación tenemos que el voltaje pico que tenemos de salida es exactamente igual al voltaje pico de entrada. Por esa razón, al hacer el análisis matemático, la integral del seno de WT nos da que el voltaje de continua es voltaje pico sobre pi. Si tenemos un voltaje pico de 170 voltios, entonces nos da que el voltaje de continua para este circuito es de 54.1 voltios. Otro análisis que debemos hacer aquí de la frecuencia de salida, podemos notar que es la misma frecuencia de entrada, son 60 ciclos por segundo si se trata de la red de energía comercial. Muy bien, ahora si le aplicamos un voltaje más pequeño, ponemos un transformador, ya no vamos a tener los 170 voltios pico de la red, sino que vamos a tener un voltaje más pequeño. Igual se va a comportar de la misma manera y vamos a encontrar que el voltaje de continua es igual al voltaje máximo o voltaje pico sobre pi, y encontramos obviamente el valor correspondiente. Eso si se trata de un rectificador sencillo, o sea, un rectificador de media onda. Pero si queremos construir un rectificador de onda completa, tenemos varias opciones, y la primera es el rectificador con derivación central. Este es muy usado, fue muy usado en muchos aparatos, dado de que solo requería 2 diodos, ¿sí?, para hacer la rectificación de onda completa. Claro, y en aquella ocasión los diodos eran más costosos, había que ahorrarlos. Y para este caso tenemos que nuestro circuito rectificador, en una parte del transformador va a conducir en el semiciclo positivo, en la otra parte vamos a obtener un voltaje negativo, luego el diodo no conduce, y en la segunda parte vamos a tener el segundo semiciclo también positivo, luego el diodo de 2 va a conducir, y tenemos que los dos semiciclos se van a ver positivos a la salida. Entonces encontramos lo que llamamos un rectificador de onda completa, donde ya el voltaje de continua es 2 veces el voltaje pico sobre pi. Muy bien, este sería el rectificador con derivación central. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un voltaje pico de 170 voltios, 2 sobre 170 sobre pi, nos da 108 voltios de continua. La frecuencia de salida es 2 veces la frecuencia de entrada, dado que ya se empieza a repetir la secuencia en pi, entonces ya la frecuencia es 2 veces la frecuencia de entrada, o sea, 120 Hz para el caso de una frecuencia de 60 Hz. Bien, aquí no hemos analizado todavía las
pérdidas de la barrera de potencial, o sea, no hemos analizado la segunda aproximación, ni tampoco la tercera aproximación que tiene en cuenta la resistencia macroscópica. El siguiente que tenemos es el rectificador puente. Este es un poquito más complejo de analizar porque también vamos a tener los dos semiciclos positivos a la salida, pero no tenemos transformador con derivación central. ¿Cómo sucede eso? En el semiciclo positivo de la señal de entrada tenemos que conduce el diodo D2 y el diodo D3 y nos entrega un semiciclo positivo en la salida, en la carga. En el semiciclo negativo ahora va a conducir el diodo D1 y el diodo D4, pero podemos observar que le está invirtiendo la polaridad de la señal de entrada. Al invertir la polaridad de la señal de entrada, porque fíjese, en el primero ese semiciclo es el lado positivo, va aquí a la carga, ¿cierto? Y en el segundo, este es un semiciclo negativo, pero ya conduce es el diodo D4 y el diodo D1. Entonces el semiciclo negativo se convierte en un semiciclo positivo en la salida, porque está haciendo la inversión de la polaridad. Entonces la corriente, mira, aquí vemos que el sentido de la corriente siempre es el mismo. Aquí nos ahorramos el transformador con derivación central usando obviamente un puente. Este puente se puede construir ya sea con los 4 diodos o lo venden ya montado, armado para conectar en el circuito. También el voltaje de continuo sería 2 veces el voltaje pico sobre pi. En este tipo de rectificador, cuando analizamos la segunda aproximación, ya vamos a tener 2 barreras de potencial que están disminuyendo el voltaje de salida. En el rectificador con TAS central solamente hay una barrera de potencial, mientras que aquí hay 2 barreras de potencial. En el caso del silicio sería 0.7, completa menos 1.4 en el voltaje de salida. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si se trata de voltajes pequeños. Si aquí tenemos un voltaje pequeño en el transformador, obviamente la barrera de potencial nos va a disminuir significativamente ese voltaje. Entonces debemos tener mucho cuidado a la hora de hacer nuestros diseños. Muy bien, aquí tenemos obviamente la frecuencia de salida, también es 2 veces la frecuencia de entrada, y enseguida pues se plantean algunos ejercicios donde ya se va a tener en cuenta la segunda aproximación. Aquí lo vamos a ver. Para media onda solo tienen en cuenta una barrera de potencial, y para el rectificador con puente 2 veces la barrera de potencial. Entonces observe, como es 0.7 para el silicio, ¿cierto? Si se trata de un rectificador con puente, entonces fíjese aquí le disminuyen los 1.4 para la segunda aproximación, ¿sí? De esa manera, pues obviamente es significativo si el voltaje del transformador es pequeño. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí no se analiza la tercera aproximación, pero se pueden colocar ejercicios donde se tome la tercera aproximación, dado que en la resistencia macroscópica del diodo también se va a caer una parte de la tensión. Esto es significativo para aquellos circuitos de alta corriente, que hay que tenerlo en cuenta. O sea, si nosotros queremos desarrollar un rectificador de alta corriente, la resistencia macroscópica va a hacer que el voltaje también disminuya un poco a la salida, y hay que tenerlo en cuenta en los cálculos. Muy bien, este es el primer video que hago de los circuitos con diodos. Siguiente video estaremos tratando el comportamiento de los filtros con bobina de entrada, con condensador, con bobina y condensador, que son los que nos convierten definitivamente nuestra corriente alterna en corriente continua.
Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.